Capítulo 14. La manguera del drenaje que le salía del cráneo le causó una extraña impresión, aún mayor que su media cabeza rapada. Martiniano le hablaba al oído, pese a que le dijeron que no lo escuchaba. Marcela le imponía las manos para transmitirle energía en un ejercicio de Reiki. Por ese oído se filtraban palabras cariñosas de hijo y la oración del ángel de la guarda que ella misma le había enseñado cuando era pequeño. Berta se las había enseñado a todos para que pudieran dormir con la luz apagada. Recordó que la habían rezado todos juntos una noche en que una tormenta de granizo destruyó varias de las pesadas tejas de su casa de madera prefabricada. Ni bien los trozos de hielo, casi del tamaño de un puño, perforaron las primeras tejas. Ella los cobijó debajo de una maciza mesa del comedor. Santiago, con un leve corte en la cabeza, reemplazó las tejas que se habían roto y en media hora todo volvió a la normalidad. Más tarde, ella misma los arropó y les hizo rezar de nuevo esa oración que parecía una mágica fórmula. La situación de su madre, inmóvil en esa cama, le generaba una sensación de impotencia. Se sentía la necesidad de protegerla, de devolverle esa tenacidad de leona que siempre había demostrado en momentos difíciles de cada uno de sus hijos. Esa oración debía funcionar como una protección invisible contra ese sueño de muerte en el que se hallaba. ¿Ustedes son parienta de Berta Rosales? Sí, somos sus hijos, repuso Marcela ante la requisitoria de una doctora que estaba dando el parte médico por primera vez. La presión del cráneo ha cedido gracias a la operación, pero su estado sigue siendo delicado. La traqueotomía facilitó la asistencia respiratoria. No puedo agregar nada más porque su estado, salvo esta novedad, se mantiene sin cambios. ¿Cuándo se podrán evaluar los daños del infarto cerebral? Solo cuando despierte. ¿Es posible que no despierte? Podría suceder, pero antes de preocuparse por esa situación, hay que esperar que salga del cuadro actual que sigue siendo grave. Todos asintieron con la misma preocupación que llevaban a cuesta hace días. Cuando salieron del edificio, el sol calentaba el mediodía. No había viento porque los árboles mantenían sus copas inmóviles. Más allá del informe que no alimentaba la esperanza que tenía cada uno, había expectativa por la llegada de la tía Maricel, que esa tarde arribaba desde Córdoba. Quizás su voz podría sacar de ese letargo sin pausa en el que estaba sumida Berta. Ambas eran muy compinches y habían planificado un viaje solas, pero sin integrar ningún contingente de jubilado. No podemos cargar con los viejos, se decían al tratar de no identificarse con la franja de la tercera edad. Se sentían jóvenes y sin ataduras. ¿A qué hora buscaremos a tía Maricel?, preguntó Martiniano. A las 19, respondió Alejo mientras daba marcha a la combi. Acomodados en el interior del vehículo iban todos los hermanos. No sé si mi tía soportará ver hacia su hermana, dijo Marcela mientras contenía las ganas de llorar. Julio, que siempre parecía duro, optó por revisar los mensajes en su celular. Su mujer, Rosana, le preguntaba cómo iba todo y le contaba que sus hijos lo extrañaban mucho. Renata lloraba en silencio mientras parecía mirar por la ventanilla. Un rato antes había hablado con Daniel, su esposo, que le comentaba qué era lo que cocinaba para sus hijos. Siempre pensando en las comidas que más les gustan, meditaba interiormente la artista plástica de la familia. Martiniano, en cambio, no podía abstraerse del temerario modo de conducir de Alejo, sus giros intempestivos, sin siquiera poner un guiño a la velocidad con la que circulaba y el modo en que pasaba los lomos de burro sin disminuir la velocidad.
le ponían los cabellos de punta. «Queremos llegar todos a casa», le salió desde el alma a Martiniano la advertencia, mientras que Alejo, mostrando la casi totalidad de su dentadura, le retrucó: «¿Todavía andan en carretas allá en Tucumán?». «No, allá circulan con normalidad. En cambio, tú estás corriendo el rally Dakar», respondió Martiniano sin eufemismo. «Está bien, no me retes cuando te decidís a vivir en la gran ciudad. Sería más conveniente para tu carrera». Cambió el tema de inmediato Alejo. «Déjame como estoy. Escribo allá y publico aquí. Hasta ahora no se hizo indispensable», respondió Martiniano. «Podrías venir acá, hermano. Hace tiempo que ya nada te ata a Tucumán. Quizás podrías consolidarte en Buenos Aires». «No creo que sea el momento para hacer planes». Con seriedad afirmó Martiniano, que con esa expresión le puso un telón a la misma cuestión que lo rondaba desde hace años. Siempre se había resistido a dejar esa tierra en donde había crecido, en donde había alimentado su vocación literaria, en donde había vivido la sublime pasión del amor, en donde había conocido el dolor de perderlo todo, hasta un ángel de la guarda. Marcela tenía razón. Ya no había ataduras. Para variar, Alejo frenó abruptamente frente a la casa que todos ocupaban desde hace días. El lugar era grande y se las habían arreglado para distribuirse sin ocupar la habitación de Berta. Allí se iba a alojar su tía, quien, además de parecerse mucho a su hermana mayor, también compartía con ella la coincidencia de haber nacido un 16 de julio. Pidieron unas pizzas. No había ánimo para cocinar. Marcela recordó los sushis que había preparado su madre antes de emprender lo que iba a ser su último viaje. En su corazón de inmensa bondad había albergado la esperanza de sacar a unas sobrinas segundas de la miseria y la prostitución, pero ese esfuerzo había sido en vano. En un momento creyó que lo podía lograr. Finalmente, al ver que era imposible y que lo único que hacían era recibir su dinero, decidió regresar a Buenos Aires. En el viaje sintió un intenso dolor de cabeza. Ese dolor, esa indisposición se mantuvo hasta la llegada a la casa. Marcela no había regresado aún del trabajo. Malena, la gatita, se dejó acariciar y subió a la cama en donde se había recostado Berta. El malestar no cedía. Pensar que no le gustaban para nada los gatos cuando era chica. Les tenía miedo porque en la noche se veían brillantes sus ojos a la distancia. Sin embargo, a pesar de las quejas que hacía sobre la felina, a veces la gata la sorprendía haciéndole mimos o sirviéndole el alimento que tanto la enloquecía de placer. De repente, el sonido de la cerradura hizo que Malena saltara de la cama para recibir a su dueña. La voz de Marcela resonó en la entrada y cuando ingresó a la habitación de Berta, ella expresó, a pesar de un nuevo aguijón en su cabeza: «¡Por fin! ¡Ya llegó mi hijita!».